noche en Desde las Cámaras, el diputado federal Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena, nos cuenta sobre la agenda legislativa que impulsarán las próximas semanas. También hablaremos sobre los efectos en materia económica y financiera de la reforma de pueblos y comunidades indígenas y además toda la actividad en la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. Los trabajos del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República avanzan de manera regular. Como sabemos, Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo cuentan con una mayoría calificada en ambas cámaras para avanzar en la aprobación de la agenda del jefe del Ejecutivo. El pasado mes de febrero, el presidente de la República envió 20 iniciativas al Congreso de la Unión para que en lo que resta de la presente legislatura se analicen, se discutan y en su caso se aprueben. A unos días de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los trabajos continúan a marchas forzadas luego de la aprobación de la nueva reforma judicial. En estos días se espera que los legisladores continúen con el análisis y aprobación de las reformas de las iniciativas referentes a los pueblos indígenas y de la Guardia Nacional, en la que se busca integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí en Desde las Cámaras le daremos puntual seguimiento. Es momento de ver qué sucedió esta semana en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma en materia de derechos indígenas y afromexicanos. La historia me brinda el alto honor de ser hoy la voz de nuestros pueblos y en esta alta tribuna pública dirigir mi palabra y pensamiento a esta soberanía. A nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos, que como lo ha dicho nuestro presidente, son la verdad más íntima de la patria y que hacen de México un gran país pluricultural y multiétnico. Sujetos de derecho público. Nos consideran ahora, antes de esta reforma que habremos de aprobar, como objetos. Es decir, somos una cosa. Por primera vez vamos a ser reconocidos como sujetos de derecho. Con este reconocimiento, todos los actos y decisiones que se tomen en nuestras asambleas o que adopten nuestras autoridades tendrán plena validez ante todas las instancias municipales, estatales y federales. Las comunidades podrán acceder a los recursos de manera directa y se harán cargo de sus proyectos de desarrollo y bienestar. En una sesión que duró casi 10 horas, los grupos parlamentarios expresaron: por eso esta reforma debe ir acompañado de un esfuerzo integral para reformar leyes que impacten directamente en su calidad de vida. Pero sobre todo y en vísperas de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación del 2025, se debe garantizar mayores recursos. En el grupo parlamentario del PRI no descalificamos las propuestas legislativas en función del actor o color político de quienes las proponen. Como oposición, nos pronunciamos por apoyar con responsabilidad todo lo que beneficia a la gente. En este proceso de colaboración participaron legisladoras, legisladores de todos los grupos parlamentarios, representantes de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país. Los hombres y mujeres, todas y todos, sin distingo de color, tenemos derecho a la libertad, democracia, justicia y paz. Que vuelva la verdad, la paz y se acabe el racismo y el clasismo en los hechos aquí en nuestras tierras. Partidos de oposición hicieron un llamado para que la reforma al artículo 2 constitucional también sea acompañada de recursos. Finalmente, ninguna de las 167 reservas fueron admitidas, por lo que la reforma fue aprobada por unanimidad con 483 votos a favor. La reforma fue turnada al Senado de la República para su discusión. Mientras tanto, en el Senado de la República se presentó ante el Pleno una iniciativa de ley para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. En la sesión de este jueves, en la Cámara de Diputados, se prevé la discusión de una reforma constitucional para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control de la Guardia Nacional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
¿Cuáles son los efectos en materia económica y financiera ante la eventual reforma a pueblos y comunidades indígenas? Ya nos acompaña aquí en el estudio nuestra especialista Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que resulta muy interesante la iniciativa a la que le ha dado prioridad la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hay que considerarlo así, es una preferente ya de la siguiente administración, aunque el presidente López Obrador la incluyó en febrero. Esta tuvo cambios en la Comisión de Puntos Constitucionales, cambios relevantes en el proceso legislativo de la legislatura pasada y están relacionados con el reconocimiento de pueblos indígenas y afroamericanos. En la Constitución de la República se reconoce a los pueblos indígenas, pero no a los afroamericanos. De acuerdo con el INEGI, tenemos alrededor de 62 pueblos indígenas perfectamente identificados y donde se localizan. Y también son 6 afroamericanos, la mayoría se ubican entre Veracruz y Oaxaca. Esta es la parte, y Guerrero, perdón, es Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Solo que de repente me salen como que resulta que hay casi 70 pueblos entre indígenas y afroamericanos y hasta los jarochos, mi querida amiga, la del puerto, hasta ellos me resultan ahora con capacidad de tener designación, tierra y patrimonio propio. Cuando lo ves así, o sea, son pueblos que tienen la posibilidad de tener patrimonio propio, está mucho más relacionado no solamente con la tierra ejidal donde se asientan o los terrenos ancestrales que puedan estar mostrando cartas, ¿no? Cartas prehispánicas muchas veces, sino en particular algunos centros ceremoniales, porque sí son centros de visita turística, pero algunos no son tan turísticos. Por ejemplo, como todo el recorrido que hace desde Nayarit hasta Wirikuta, los huicholes, ese es un ejemplo. Y tienen alrededor de 17 templos donde se localizan además algunas de las concesiones mineras. En consecuencia, pues en ocasiones han chocado esas asignaciones mineras con la tradición indígena y de esto se trata la iniciativa, o sea, del respeto a la tradición, del respeto al patrimonio de los indígenas o del respeto y reconocimiento de los derechos equivalentes de estos pueblos con cualquier otra entidad privada o pública. Inclusive el gobierno no tiene derecho de asignar esas concesiones si se trata de bienes indígenas efectivamente probados. El punto ahora es que el cambio está en concesiones, Adriana, concesiones. Tú sabes que también la ley secundaria establecía la obligación de cualquier persona que tuviera una explotación minera o que pudiera establecer una planta solar o que pudiera establecer algún tipo de infraestructura privada, eólicas estas, tienen que consultar con los pueblos indígenas y afroamericanos, ahora es una obligación, pero además correr con el gasto de hacerlo y aún si no lo aprueban, tienen que cubrirlo. Y en el caso de cubrirlo, se tiene que establecer desde inicio cuánto le van a pagar de renta, más aparte cuánto van a recibir de utilidades, de las utilidades de las empresas que realizan la extracción minera, por ejemplo, o la explotación geotérmica, o etcétera. Este punto deberá tener muchísima claridad en la ley secundaria, porque como te digo, pues ahora resulta que tendremos cualquier combinación de pueblos indígenas y afroamericanos, y pues imagínate. Sí, hay que tener y respetar el derecho, pero tampoco que ese derecho se convierta en chantaje. Ese es el tema, creo que más relevante. Ya tenemos experiencia sobre ello. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias. Gracias. Alicia. Vamos a ver la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baño. Los pueblos indígenas y de descendencia afroamericana, pues son muchísimos. Estamos hablando de más de 2 millones de mexicanos que pueden estar dentro de esta categoría. Pero ¿qué es lo que se hace por ellos? Muchas veces son utilizados políticamente, otros socialmente, pero ellos tienen necesidades superiores. ¿Cómo cumplírseles? Y de ello vamos a platicar con el diputado José Narro del Partido Morena. Quiero decirte que lo que también pasa con esta reforma es que se reconocen derechos para los pueblos indios y para los pueblos afrodescendientes, como es el derecho a una vida digna, como es
el derecho a usar sus sistemas normativos para poder resolver sus controversias y sus problemas internos como pueblo, el que se reconozca también su derecho a la consulta, su derecho a opinar y que su opinión sea determinante para megaproyectos o para cambios en las leyes. También se reconoce su derecho a la justicia, a tener acceso a la justicia. También se reconoce su derecho a la medicina naturista y a la partería, a las parteras, como un esquema muy importante. Se reconoce el tema educativo al reconocer el sistema bilingüe o el tema de las lenguas indígenas también como parte de las lenguas que tienen que aprender los familiares, los hijos de los pueblos indígenas que todavía existen en nuestro país. Y se ha pasado un proceso de defensa de esos pueblos indios. Actualmente se reconocían 68 pueblos indígenas, hoy se reconocen que hay 72. Yo te quiero plantear el de mi tierra, el de Zacatecas. Ahí el pueblo indígena que existía es un pueblo indígena chichimeca, se llaman los Cascanes, y se llaman los Cascanes porque cuando llegaban los españoles a pedirle a los indígenas cosas, decían cascán, que significa no hay. Llegaban a pedirles maíz, llegaban a pedirles agua, entonces era la respuesta de los indígenas como una forma de resistencia. Los pueblos cascanes fueron de los pocos pueblos que derrotaron en su momento a los españoles. Una primera derrota que recibieron los españoles fue en Champotón, en Campeche. Una segunda derrota fue la de los aztecas en la Noche Triste. Y esta batalla que llevó a la muerte de Pedro de Alvarado, en la batalla que se conoció como la batalla del Mistón, del Cerro de Mistón, en los límites entre Zacatecas y el estado de Jalisco. Entonces, hoy estamos rescatando a los pueblos cascanes, todavía hay una parte importante, ya se logró la autoadscripción de 4 pueblos, 4 comunidades, 4 pueblos, que son parte de este pueblo cascán en Zacatecas, que es muy importante. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos con el diputado federal Arturo Ávila, quien es vocero del grupo parlamentario de Morena. En una modificación que le hace historia a estos pueblos originarios, pues tenemos una enorme ventaja. La ventaja de lograr que tengan más derechos, que se reconozcan sus constituciones, que sea un párrafo constitucional y que los más de 70 pueblos originarios y las enormes comunidades afromexicanas, afrodescendientes, afroindígenas incluso, recuperen derechos que habían perdido históricamente. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Este 15 de septiembre me llevaron al Torito por mezclar el aguardiente con tequila y mezcalito. Yo pensé de la fregada me va a ir en la aventura y pozole con tostadas me ofrecieron para la cruda. Me dio pedo en la mañana, me sirvieron chilaquiles y después a la chingada junto a otros pedos civiles. ¡Viva México, cabrones! Saludcita y otro trago. En ningún país del mundo tratan mejor a los briagos. ¡Viva México, cabrones! Saludcita y otro trago. En ningún país del mundo tratan mejor a los briagos.
Arturo Ávila Anaya, de profesión abogado y vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Hoy nos hablará de miras y de altura y la gran responsabilidad de la actual legislatura. De la agenda legislativa nos informará el diputado para las próximas semanas. Escuchemos a nuestro invitado. Ya nos acompaña vía Zoom el diputado federal Arturo Ávila, quien es vocero del grupo parlamentario de Morena, y vamos a platicar con él sobre su agenda legislativa. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Adriana, me da mucho gusto saludarte aquí desde San Lázaro. Estamos ya en sesión. Estamos muy contentos de saludarte, como siempre, por supuesto. Bueno, ya se aprobó la reforma al sistema judicial. Ahora viene el tema de la Guardia Nacional para integrar a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Platícanos cuáles son los tiempos. Se va a discutir en estos días, se va a aprobar. ¿De qué se trata esta iniciativa? Vienen dos reformas que a mí me parecen fundamentales y que cambian la Constitución. Una es la de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes o afromexicanas, comunidades que habían sido olvidadas durante muchos años por las políticas neoliberales y que hoy, en una modificación que le hace historia a estos pueblos originarios, pues tenemos una enorme ventaja. La ventaja de lograr que tengan más derechos, que se reconozcan sus constituciones, que sea un párrafo constitucional y que los más de 70 pueblos originarios y las enormes comunidades afromexicanas, afrodescendientes, afroindígenas incluso, recuperen derechos que habían perdido históricamente. Por supuesto, tenemos la otra parte que es la reforma constitucional para la Guardia Nacional. Este es un tema de justicia social, diputado, para los pueblos originarios. Es un tema de justicia social, tú lo has dicho muy bien. Hay un tema de recuperación de títulos agrarios, por ejemplo, para las mujeres de pueblos originarios. Tenemos el tema de que en la propia Constitución se contempla una Constitución de los pueblos originarios. Tenemos un tema que tiene que ver incluso con consultar a todos los pueblos originarios y afrodescendientes en materia de propiedad, en materia de personalidad jurídica, en materia de desarrollos económicos, para que tengan un respeto importante. Hay el Movimiento de Regeneración Nacional, nuestro movimiento sin duda, está construyendo un estado de bienestar en donde reconocemos, por supuesto, los pueblos originarios como los creadores y forjadores de esta nación. Esta iniciativa se aprueba con el visto bueno de todas las fracciones parlamentarias. Fíjate que esto es un buen dato, efectivamente. Estamos concluyendo la ronda de negociaciones y todos los posicionamientos han sido a favor. Así que esperamos, evidentemente, que venga con la aprobación de todos los partidos políticos. Y eso me parece un gran avance. Para los que dicen que no hay acuerdo, pues que hay acuerdo. Y es una propuesta no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino también de la doctora Claudia Sheinbaum. El tema de la Guardia Nacional para, que esté directo con la Secretaría de la Defensa, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Mira, las modificaciones al artículo 2 constitucional tienen que ver con tres premisas fundamentales. La primera, que me parece muy relevante, es darle facultades de investigación a la Guardia Nacional. Esto nos va a ayudar muchísimo, Adriana, porque hoy tenemos ministerios públicos federales que no tienen policías profesionales, que les ayuden con la integración de carpetas que puedan efectivamente reducir la impunidad con los delincuentes. La Guardia Nacional ahora tendrá constitucionalmente facultades de investigación. No solamente eso, también la Guardia Nacional tendrá ahora sí una adscripción, es decir, formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué es importante? Bueno, no es de nadie desconocido, incluso la última encuesta publicada por INEGI tiene muy bien calificado al Ejército Mexicano, tiene muy bien calificada a la Marina Armada de México, y esto tiene que ver con que hay un sistema de escalafones, un esquema de vida, un esquema de reconocimiento para todas y para todos los que participan en una Guardia Nacional que tiene una doctrina militar. Sin embargo, habría que decir también que los mandos serán civiles y que serán electos también por el Pleno del Senado de la República, lo que le va a ampliar la capacidad democrática a esta Guardia Civil. Yo uso, Adriana, un ejemplo análogo que me gusta mucho, porque de pronto escucho a la oposición, y seguramente en el debate los vamos a escuchar, diciendo que estamos militarizando.
y es completamente falso. Le estamos dando a un ente que ha demostrado que es eficiente, que tiene efectivamente una doctrina militar, pero con un mando civil, la capacidad de investigación, la capacidad de actuar como una policía cercana y la capacidad de atender asuntos de seguridad pública que tanta falta nos hace después del desastre que nos dejaron los gobiernos panistas allá en la época de Felipe Calderón y Hinojosa, ahí cuando se aliaban con los narcotraficantes de los cárteles. Así es que me parece que es un avance significativo. Mi ejemplo análogo siempre ha sido cuando me dicen que si estamos militarizando, les digo, oigan, a ver, existen médicos militares, ¿no? Y los médicos militares son buenísimos y tienen un sistema escalonado, una doctrina militar. Y no por eso, cuando vamos a una cirugía de corazón abierto, tendremos a un médico con un fusil atrás, tendremos a un profesionista de la materia de medicina militar. Es lo mismo en el caso de la Guardia Nacional. Tendremos gente especializada en derechos humanos, gente especializada en la integración de carpetas de investigación y gente especializada, por supuesto, en la seguridad ciudadana. Es un cambio significativo en la forma de entrarle a la seguridad pública de nuestro país. Diputado, el tema del CISEN, es decir, el CISEN, que bueno, es el órgano que depende de la Secretaría de Seguridad Pública o de Gobernación, porque están haciendo ajustes, ¿va a involucrarse en esta área con los militares o quién los va a capacitar en estas tareas de investigación? Bueno, el CISEN ya desapareció. Ahora tenemos el Consejo Nacional de Inteligencia o el Centro Nacional de Inteligencia. Nosotros decidimos deshacernos de ese ente que espiaba, ¿no? De ese ente que la verdad se ocupaba con fines políticos. Hoy una de las armas del propio ejército mexicano tiene labores de inteligencia significativas. El ejército mexicano tiene especialización en labores de inteligencia. Es más, yo te diría incluso que el ejército mexicano es una de las entidades públicas que más especialización tiene en labores de investigación, solo que ahora se pondrá al servicio de una Guardia Nacional que tiene, por supuesto, esta doctrina militar, pero que es de carácter civil. Diputado, vemos a los militares pues custodiando las fronteras, en los aeropuertos revisando los pasaportes, en las obras, en el Tren Maya, construyendo. ¿Esto va a seguir así o ya específicamente los militares pues, se van a dedicar a lo suyo, que es salvaguardar la garantía de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos? Poco se dice, Adriana, de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que México tiene una de las mejores Fuerzas Armadas de todo el mundo. Y déjame explicártelo de una forma muy sencilla. Con muy poquito inversión en Producto Interno Bruto, porque no se destina más del 2%, cuando, por ejemplo, la OTAN dice que las Fuerzas Armadas deberían de tener una participación del 4% del Producto Interno Bruto, las Fuerzas Armadas logran cosas sorprendentes. Ahí está el plan DN3, que entra para ayudar en cuestiones que tienen que ver con desastres naturales. Ahí tenemos hospitales militares. Nos hemos dado cuenta en esta administración que los ingenieros militares son buenísimos, ¿no? Buenísimos cuando los utilizamos porque reducen la corrupción, reducen los tiempos de obra, ayudan a que salgan las obras en los tiempos determinados. No los habíamos utilizado y ahí estaban los ingenieros militares. Así como te mencioné hace un rato, por ejemplo, a los médicos militares, que también sabemos que son muy buenos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sin duda un ejército que es un ejército muy cercano a la gente, un ejército que es muy cercano a la sociedad civil y que ahora que lo hemos visto actuando en tantas áreas específicas, en algunos puertos, a la Marina, por ejemplo, en algunos aeropuertos, a la Marina, o al propio ejército mexicano en las construcciones que tienen un carácter muy importante para nuestra nación y que son estratégicas, decimos, oye, es que hacen de todo. No, es que hacían de todo. Ya existía la Escuela de Ingenieros del Ejército, ya existía la Escuela de Medicina. Bueno, el Ejército tiene incluso un área que tiene que ver con el desarrollo de facultades de derechos humanos. Se preparan con maestrías, tienen un excelente colegio de la defensa. Los doctorados tienen un doctorado en seguridad nacional y desarrollo de las naciones de un instituto que está catalogado como uno de los mejores. Pues, ¿qué ha pasado en este sexenio? Que hemos conocido más a nuestras Fuerzas Armadas, que es deseable que se encarguen quienes tienen que estar a cargo de la seguridad nacional, de la seguridad interior, no. Y es por eso que entonces tenemos esta nueva arma, que es la Guardia Nacional, que formará parte de la Sedena
y que se especializará en funciones de seguridad interior, de seguridad pública ciudadana. Diputado, estamos en tiempo. Una última pregunta. ¿Y esta iniciativa también se va a discutir y aprobar con el visto bueno y el consenso de las distintas fracciones parlamentarias? Pues mira, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, te puedo anticipar que la vamos a votar a favor. Yo espero que tengamos gente seria que pueda aprobar pues esta reforma constitucional y si no, por lo menos un buen debate parlamentario. Eso es lo deseable para el pueblo de México. Diputado, pues aquí le vamos a dar seguimiento a esta discusión y en su caso aprobación de estas dos importantes iniciativas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputado Arturo Ávila, vocero de la fracción parlamentaria de Morena. Adriana, un abrazo desde San Lázaro, que estés muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.